Muy buenas tardes. Soy Sergio David Almanza Martínez. Soy estudiante de Derecho de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos de Tunja. El día de hoy realizaré un proyecto audiovisual para el curso preparatorio intensivo de Derecho Laboral. En este proyecto explicaré tres figuras muy importantes en el derecho laboral que de cierta forma se tienden a confundir. Estas son las cooperativas de trabajo asociado, las empresas de servicios temporales y la tercerización laboral. Iniciaré con un pequeño concepto de cada una de ellas. Sobre las cooperativas de trabajo asociado, como su nombre lo indica, son organizaciones donde personas naturales se agrupan, se unen para realizar un trabajo mancomunado. ¿Qué es esto? Pues que no solamente trabajarán para sus intereses propios, sino que unidos se encargarán de sostener y de sostener su cooperativa, que crezca, que siempre mejore. Entonces trabajarán no solamente para ellos, sino también en pro del crecimiento de esta cooperativa. Estos se encargan principalmente de ejecutar obras, de prestar servicios, de producir bienes y demás, principalmente para prestar servicios y demás a la comunidad. Estos trabajadores, que a su vez son trabajadores y socios, es importante mencionarlo en que no son asalariados precisamente, no hay relaciones laborales precisamente, sino que lo que existe es que ellos buscan, realizan sus labores, realizan cada uno sus labores y asimismo del resultado bueno o malo de este trabajo, pues asimismo recibirán una compensación, pero no son asalariados, pues cada uno trabaja pues por aparte, pero siempre en conjunto con la cooperativa. Segundo, tenemos las empresas de servicios temporales. Estas empresas se caracterizan porque proporcionan mano de obra a otras empresas a lo largo del país. Entonces, principalmente cuando suceden tres ocasiones. La primera, cuando alguna de estas empresas, que son empresas llamadas beneficiarias, necesitan o existen labores ocasionales. La segunda es cuando en estas empresas beneficiarias requieren personal para suplir trabajadores cuando están en vacaciones o periodos de licencia de maternidad y demás. Y la tercera es cuando la demanda de producción de alguna de esas empresas aumenta demasiado, entonces requieren personal. Entonces básicamente son empresas que se dedican a enviar a sus trabajadores para cumplir labores. Estas labores es importante mencionarle que son labores principales de las empresas. No son otro tipo de labores, sino las principales de esa empresa, que sustituye un trabajador a otro, pero principalmente son actividades propias de la empresa. La tercerización laboral. Esta tercerización laboral se tiende a confundir un poco con la anterior. Pero ¿qué pasa? Esta busca enviar trabajadores, también lo mismo, similar, enviar trabajadores para que realizan una labor, pero estas labores no son propias de la empresa, es importante. No son propias de la empresa, sino que son labores que no son principales de esa empresa, pero que esa empresa necesita suplir. Por ejemplo, tengo una panadería. Esta panadería, pues yo hago pan y demás, pero también requiero realizar otras actividades que, si bien puedo cumplir yo mismo, me van a quitar tiempo de producción, como es por ejemplo el aseo. Entonces acudo a esta tercerización laboral para decirles: necesito que me presten el servicio de aseo, que no es propio de mis funciones, pues mis funciones son hacer pan, pero asimismo necesito que me cumplan en estas funciones. Entonces ellos irán allá, realizarán los servicios de la limpieza de manera pulcra y perfecta. Ahora bien, nos centraremos en las principales diferencias de cada una de estas figuras. Hablemos, por ejemplo, de la subordinación.
En las cooperativas de trabajo asociado, más que una subordinación, lo que existe es un trabajo cooperativo de yo decir o de cada uno encargarse de acudir a las empresas y prestar, o no acudir a las empresas, sino prestar el servicio. No hay una subordinación como tal, sino lo que existe es una cooperación para cumplir sus funciones. En las empresas de servicios temporales sí existe una subordinación, porque yo como empresa de servicios temporales envío estos trabajadores para realizar empresas propias de mi actividad, propias de la empresa, actividades propias de la empresa, y los subordino. Va a haber subordinación, porque lo que yo estoy contratando es un personal que me ayude a suplir, como ya lo dije anteriormente, mis actividades cuando uno de mis trabajadores no pudo. Entonces lo que existe es una subordinación, yo decirle, realizará estas y estas funciones. Es importante también decir que estas empresas de servicios temporales son máximo, los trabajadores trabajarán máximo por 12 meses. Y por otro lado, la tercerización laboral no existe subordinación. Lo que existirá acá es que yo como empresa, que la empresa beneficiaria, la empresa a quien se le enviarán estos trabajadores, es para cumplir una labor que no es propia del cargo. No es propia del cargo, no es propia de la empresa como tal, sino que envían a estos trabajadores para cumplir pues estas funciones, pero lo que se contrata acá, y es la parte fundamental de esto, es que yo no contrato trabajadores, sino que contrato es un servicio. Yo no los voy a subordinar, porque ellos acuden a realizarme, por ejemplo, como lo dije anteriormente, el aseo o la panadería. Ellos ya saben lo que tienen que hacer perfectamente. Saben lo que tienen que hacer perfectamente cada una de las funciones, no necesito subordinarlos. Acudirán allá y realizarán las funciones porque ellos ya son especializados en esas funciones. Entonces, muchas gracias, hasta luego. Espero este proyecto haya servido para suplir algunas dudas sobre estas figuras.